Buenos días, hermanos. Les saludo en el nombre de nuestro Dios. Damos gracias en este nuevo día domingo, en el cual vamos a conmemorar una vez más el tiempo de la Cena del Señor, ¿no? Vamos a tener un tiempo primero de oración, que el Señor sea preparando nuestros corazones para este acontecimiento. Pedimos y damos las gracias por cada uno de los que ustedes están conectados en este momento. Quizás algunos de los hermanos todavía no lo hacen, pero vamos a estar orando a nuestro Dios para que nuestros hermanos también, si tienen algún problema, alguna dificultad en la cual todavía no se conectan a la transmisión, ellos también puedan hacerlo. Oremos, hermanos. Padre nuestro Señor, una vez más, Padre, vamos a su presencia, dando infinitas gracias por este nuevo día que usted nos ha dado. Un día domingo, Padre mío, que usted, Señor, nos ha dado. Y damos las gracias por ello, porque usted nos da un día más de vida, con el propósito solamente que usted tiene para cada uno. Señor, y ese propósito sea también dirigido por usted. Sea, Padre mío, administrando nuestras vidas, nuestro espíritu, Padre celestial. Señor, pedimos perdón también por lo que le hayamos faltado. Pedimos, Señor, que usted nos limpie de todo pensamiento, de toda intención que no corresponda, Padre celestial. Cualquier Padre mío que haya en nuestras vidas, puede haber una debilidad también, una tentación, Padre mío, que es lo cual no nos deja, Padre mío, vivir con tranquilidad. Pero sabemos, Padre, que usted, confiando en usted, Señor, siempre va a estar de nuestro lado y que usted siempre, Padre mío, nos va a favorecer en todo. Señor, solamente pedimos que usted nos indique, nos dé el consejo mediante su palabra. Señor, que usted también oiga nuestras oraciones mientras estamos en comunión con usted, Padre mío, en los momentos en que lo hagamos, Padre bendito. Señor, que nuestras oraciones, que sean, Padre mío, de su agrado. Que usted, Señor, abra sus oídos, Padre celestial, y también su corazón, que conforme a su corazón, Padre mío, usted nos va a contestar las oraciones que tendremos, Padre mío, durante la semana. Señor, en sus manos nos encomendamos esta mañana, Padre mío, que su nombre sea alabado, que su nombre, Padre mío, sea engrandecido, y que muchos de los hermanos, Padre mío, se puedan conectar esta mañana para así alabar su nombre, Padre mío, y otros que se puedan ir agregando al Padre celestial, aquellas personas que a lo mejor familiares nuestros o de ustedes, Padre, de los hermanos, que aún todavía no le conocen, Padre mío. Pedimos que usted, Señor, les bendiga y que puedan, Señor, abrir sus oídos, abrir su corazón y su mente, Señor, para lo que usted nos va a entregar este día. En sus manos, Señor, pedimos todo esto. Bendíganos, Padre celestial. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo lo pedimos y lo dejamos. Amén, Padre mío. Bien, hermanos, y ahora entonces vamos a tener un tiempo de alabanza, una primera alabanza que dice, bendito sea el nombre del Señor, y a continuación inmediatamente vamos a hacer otra, cerca de ti, Señor. Van a haber dos alabanzas seguidas entonces. Fluye ríos, los montes
Bien, hermanos, como hemos podido oír esta mañana, estas alabanzas, uno se puede preguntar esta mañana, ¿cómo está mi vida? ¿Ha sido una vida estos días o estas semanas, una vida llena de fe, una vida que estamos viviendo confiando en nuestro Dios, bendiciéndole por cada cosa que Él hace por nosotros? ¿O estamos muy lejos de Él? ¿Estamos preparados como para este día recordarle por el sacrificio que Él hizo por nosotros? Dar su cuerpo, derramar su sangre por nuestra vida. Estamos en nuestra vida, ¿cómo está en comunión para con Él? Porque Él dio su vida por nosotros, ¿ya? Y también podríamos decir, ¿estoy cerca de nuestro Dios? ¿Cómo ha sido nuestra vida? A lo mejor, hermanos, tenemos alguna diferencia con alguien, a lo mejor con la misma familia, con algún vecino, a lo mejor nuestros pensamientos, nuestro diario vivir está dándole conformidad a las cosas que tenemos, a lo que nosotros hemos adquirido. A lo mejor nuestro gozo lo hemos puesto ahí en esa parte, en vez de poner nuestra vida, nuestro gozo en los sacrificios que ha hecho nuestro Dios por mandar a su Hijo a morir por nuestros pecados. Debemos entonces, hermanos, reflexionar cada día. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo estamos nosotros viviendo esa vida? Y les invito también, cuando los discípulos, el apóstol Pablo supo de la iglesia de Corinto cómo se estaban comportando, recordando la cena, ellos no estaban haciéndolo de la mejor manera. No estaban viviendo una vida de fe, una vida de confianza, una vida de reverencia ante nuestro Dios. Ellos estaban en otros lados, quizás pasándolo bien, descuidadamente, con su familia, a lo mejor no entregándole de la palabra. Y en 1 Corintios y el capítulo 11 vamos a tener una reflexión esta mañana para ver cuál es nuestra condición ante Él. ¿Cómo está nuestra condición para poder decir, Señor, gracias te doy por este tiempo que hemos tenido para tener una reflexión, para recordar aquel sacrificio que tú hiciste por mí? Como decía el apóstol Pablo, un hombre muy entregado, un hombre que no conoció al Señor Jesucristo en persona, pero el Señor Jesucristo le habló en un día en un camino y Él empezó a educar, Él empezó a enseñar con su espíritu cómo debía entonces tener esa fe, esa confianza, qué es lo que iba a predicar, qué es lo que Él iba a entregar. Hermanos, esta mañana vamos a leer en unos versículos en el capítulo 11 de 1 Corintios y los versículos del 17 al 19, en el cual Él empieza ya a amonestar, empieza a saber de cómo estaban los hermanos en aquel lugar. Y que la palabra dice así: pero el anunciario esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Él estaba sabiendo el comportamiento de la iglesia. Cómo ellos no estaban alabando al Señor como correspondía, ellos estaban haciendo lo que querían. Había un desorden total dentro de aquel lugar. Pues, en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Y dice, oiga, él no estaba en aquel lugar, pero sí, estaban llegando las noticias a él de que la iglesia no se estaba comportando, que no estaban alabando a Dios en un orden como nuestro Dios se lo merecía. Ellos en esas partes estaban haciendo divisiones, ellos no estaban poniéndose de acuerdo qué es lo que ellos en realidad iba a hacer, era la cena del Señor. Entonces, hermanos, y también habían contiendas, podríamos decir que entraban en discusión, entraban como en una lucha entre ellos. Un griterío, quizás no se oía, ni se sabía lo que estaban tratando, ni se sabía a lo que ellos habían ido en aquel lugar, cómo ellos iban a comportarse para recordar la cena del Señor. Y dice más abajo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Hermanos, también, eso es lo que nosotros debemos
estar viendo en nuestras vidas. Ellos iban ahí solamente con ¿cómo se llama? Solamente con cosas de hombre. Lo que ellos querían decir, eso iba a prevalecer en aquel lugar. Ellos decían, no, nosotros vamos a adorar a Dios, vamos a recordarle. Pero ellos como dice más abajo, ellos se adelantaron, unos comían, otros se embriagaban, había un desorden total. Otros no tenían como para decir, yo tengo para comer, pero sin embargo ellos iban a aquel lugar a adorar, a recordar, aunque a lo mejor no teniendo para la cena, pero con un corazón dispuesto, un corazón alegre, un corazón lleno de gozo. Pero otros eran una glotonería nomás que tenían en aquel lugar. Y como dicen en San Mateo 15:9, dice, pues en vano me honráis, dice, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Eso estaban haciendo ellos. Ellos querían hacerlo a su pinta, como podríamos decir nosotros, a su manera. Y no como la palabra del Señor lo estaba diciendo. Como el Señor Jesucristo lo dijo en el momento que él decía, comed, tomad, que esto es mi cuerpo. No le estaban dando el valor a lo que era la vida que el Señor Jesucristo que estaba entregando en aquel momento para con nosotros. Hermanos, entonces nosotros debemos prepararnos para esta mañana. Para cuando tengamos el momento de la cena, podamos decir, hermano, Padre, sí, estoy apto. Ya me he reconciliado con quien yo tenía alguna diferencia. Hermanos, la iglesia, como el Señor Jesucristo, era una unidad con su Padre, una unidad con el Espíritu Santo también. Nosotros también deberíamos ser lo mismo. Como iglesia deberíamos estar nosotros en una unidad, un solo pensamiento, un solo sentir. Que nuestros caminos, el cual nosotros vamos, sea iluminado por nuestro Dios. Este camino y también que su palabra sea el espejo en el cual nosotros nos miramos y el cual cómo está nuestra condición ante el Padre. Ahí debemos mirarnos. Si nosotros leemos cada día, ahí nos vamos a reflejar. ¿Cuál es nuestra condición? Si caminamos, buscamos los caminos de Él, dice el Señor Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ahí no hay tropiezo, hermanos. Es el cual nosotros debemos seguir. No vamos a ir derecha ni a izquierda. Y este momento es un momento de mucha reflexión. Nosotros debemos tomar todo, hermano, muy en serio, con algo tremendo que debe existir en nuestra vida, que debemos llevar en nuestro corazón, nuestra mente. Nuestros pensamientos, hermanos, nuestras intenciones deben ser según la voluntad de nuestro Dios. Que Él nos dé la sabiduría, que nos dé la visión, que nos dé la inteligencia para poder cada día estar leyendo su palabra. Porque si no la leemos, no estamos en oración, no estamos en comunión con Él. Jamás vamos a tener una vida feliz. Siempre vamos a andar dudando, siempre vamos a andar desconfiando. Si el Señor me oirá. Sí, hermano, el Señor lo oye, el Señor contesta las oraciones, pero también a veces uno se pregunta ¿por qué no? Pero el Señor nos dice en su palabra, pedís y no recibís, porque pedís mal, para vuestros deleites, para lo que yo quiero, para mi gusto, para darme un gusto en este mundo. Hermano, que no sea así, que así, nosotros estamos haciendo algo que sea para agradar a nuestro Dios. No somos santitos, como podríamos decir, que nunca nos vamos a equivocar. Sí, nos vamos a equivocar, pero siempre vamos a ir a nuestro Dios pidiendo el perdón por todas nuestras faltas. Que el Señor bendiga su palabra esta mañana, hermanos, y podamos entonces prepararnos para lo que vendrá a continuación. Vendrá la predicación de su palabra, también vendrá la cena, que la vamos a recordar esta mañana también. El Señor les bendiga, hermanos. Y ahora vamos a tener también nuevamente, vamos a ir a otra alabanza y que dice, confiamos en el nombre del Señor. Que ese sea en nuestro corazón, nuestro sentir, cada día, confiando en nuestro Dios. No importa que vengan las dificultades, sabemos que las dificultades vendrán siempre, pero nosotros debemos confiar en Él. Que el Señor les bendiga, hermano. Confía
Bien, hermanos, damos muchas gracias. Como decía esta alabanza, nosotros deberíamos confiar en el Señor. No solamente que está escrito porque se canta, sino que en nuestro corazón debe existir esa confianza. Que en todo tiempo, en todo lugar, para todo acontecimiento, debemos poner nuestras vidas en las manos de nuestro Dios. Hermanos, como ustedes también han visto en la pantalla algunos avisos, a lo mejor los avisos como que los toman ustedes así, los van mirando nomás, pero tiene todo también un algo que decir sobre ello. Damos gracias por ustedes, hermanos, que también traen sus aportes como en alimentos para la canasta. También, hermanos, son los que traen ustedes sus ofrendas, también sus diezmos. Damos gracias a ustedes también, hermanos, que el Señor les bendiga en todo ello. Y así también por los horarios de la iglesia, en todos sus ministerios, también. Los horarios son vigentes, hermanos. Son tan vigentes. Entonces, es para que ustedes no piensen de que solamente apareció ahí y que a lo mejor no sabemos si están vigentes o no. Sí, hermanos, están vigentes todo lo que está en pantalla, todo es vigente. Hermanos, también, mire, el día viernes, bueno, habíamos tenido una petición de Santiago por una hermana de Recoleta. Bueno, nuestra hermana tenía muchas enfermedades, tenía sus hijas, tenía su esposo también, tenía como, ¿para qué le digo? Está tan complicada que hoy día, el viernes, ya ella partió a la presencia del Señor. Y debemos estar orando por la familia. Vamos a tener un tiempo que el Señor sea el que le esté dando el consuelo, le dé la paz. No podemos decir que le dé la conformidad porque sabemos que siempre nuestra carne se duele mucho. Pero siempre debemos ponerlo en la mano de nuestro Dios para cualquier acontecimiento que pueda pasar, ya sea nuestro hermano, ya sea un familiar, ya sea aquella persona que pasa por la calle. Porque todos son criaturas de nuestro Dios y todos son muy importantes para Él. Solamente que algunos no le conocen, pero que el Señor habla su vida en el momento que les hablen de su palabra. Hermanos, vamos a orar por la hermana, por la familia de ella, por la hermana Elizabeth Cruz. Oremos, hermanos. Padre nuestro, Señor, una vez más vamos a su presencia, Padre mío. Señor, podríamos decir gracias por los que estamos bien, pero en este momento, Padre mío, hay una familia que está pasándola mal. La partida de su mamá, Padre mío, de estas niñas. La partida, Señor, de una esposa también, Padre celestial. Señor, estuvo muy complicada, Padre mío, y usted ya la llamó a su presencia, Padre celestial. Ella ya está gozando con usted, Padre mío, en este momento. Ya no está sufriendo su cuerpo. Solamente pedirle, Padre mío, la paz y el consuelo con su familia. Todos los hermanos de la iglesia también, quienes la conocieron, quienes le rodean, Padre celestial. Señor, que usted les haga comprender que este cuerpo, esta semilla, Padre mío, debe morir para que otras semillas, Padre mío, sigan adelante. Que ella fue una semilla, Padre mío, tiene sus hijas y que ellas, hijas, también serán las que más adelante también darán sus frutos, Padre celestial. En sus manos, Señor, las encomendamos a ellos. Padre mío, tenga usted a bien darle, Padre mío, todo, Señor, la paz que ellos necesitan en este momento, Padre celestial. Padre, ¿qué más podemos pedir, Padre mío, si todo es dado por usted? En sus manos, Señor, nos encomendamos. Tendremos que partir tarde o temprano también, Padre mío, pero solo lo dejamos a usted. Señor, damos gracias por la familia, damos gracias por la hermana que ya está en su presencia, Padre celestial. Su cuerpo ya descansa, Padre celestial, ya no hay vida en ella, Padre mío. Pero su espíritu, Padre mío, llegará a donde se merece, Padre mío, a dar cuenta de lo de ella ante su presencia. Gracias por ella, Padre mío. Y tenemos también todas nuestras peticiones, Padre mío, de un WhatsApp, Padre mío. Señor, nadie se nos olvida. Si algunos no están ahí en este WhatsApp, pero sí, Padre mío, están en nuestra mente, están en nuestro corazón. Y que las recordamos igualmente como que si no estuvieran ahí. Señor, en sus manos dejamos todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo lo pedimos. Damos gracias, Padre mío, por este momento. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo lo pedimos, damos gracias. Amén, Padre. Bien, hermanos, antes de tener el mensaje de esta noche,
vamos a cantar una alabanza más, que dice el poder de la cruz. El poder de la cruz, hermano, es tan grande que esa cruz deberíamos haber estado nosotros. Pero sin embargo, nuestro Señor Jesucristo sufrió todas las penalidades que la deberíamos haber sufrido nosotros por todas nuestras culpas, hermano. Como ustedes pueden haber leído, como ustedes pueden haber visto en algunas películas que también pasan imágenes de cómo fue. Eso son películas que el hombre ha hecho, pero a lo mejor fue más brutal, más grande el sufrimiento que pudo haber tenido él. Antes de llegar a la cruz ya estaba siendo perseguido, ya estaba siendo insultado, todos querían, muchos hombres tenían una envidia tan grande, porque la palabra de él era la que prevalecía ante el mundo, ante los hombres, que eran palabras de verdad, palabras de vida eterna que él le ofrecía. Y que él no era una persona que podríamos decir que era un impostor al decir yo soy el Hijo de Dios. Muchos creyeron, y hoy en día también nosotros debemos creer, y creemos que es el Hijo de Dios el cual vino a este mundo para salvarnos de nuestros pecados. Entonces, hermanos, vamos a entonar esta alabanza que dice el poder de la cruz. Cristo entrega
Mis hermanos queridos, quiero leerle un pasaje, la palabra del Señor, libro de los Hechos, capítulo 13, verso 1 al 3, dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Leo este pasaje para motivarles a considerar que cuando una iglesia ora, cuando una iglesia ayuna, como en el caso de la iglesia de Antioquía, el Señor mantiene la comunión, la unidad de la iglesia, y el Señor levanta obreros, levanta siervos. Y con esta reflexión quiero invitarle para el próximo jueves 10 de junio, que tengamos un ayuno a las 8 de la mañana, comenzando y terminando 8 de la noche. Eso significa que usted aparte tiempo. Yo sé que hay algunas personas que su salud no les permite ayunar. Yo le animo a que usted haga un esfuerzo. Medio ayuno, no hay problema, pero que ese día la iglesia tome este desafío de la iglesia de Antioquía y comience a ayunar. Y hermano querido, yo le aseguro que vendrán respuestas grandes y maravillosas del Señor sobre nuestra vida como congregación. Que el Señor bendiga, no se reste a este anuncio, a este desafío. Bendiciones. Mis queridos hermanos, también esta mañana quiero compartir con ustedes. Allí en el libro de Filipenses, donde el apóstol Pablo está mostrando su profundo amor para con aquella congregación, a quien él expresa ese amor entrañable, y ese amor entrañable lo lleva a él a escribir, inspirado por el Espíritu Santo, a desafiar a la iglesia en este capítulo 1, verso 9 y 10. Y dice en la palabra del Señor: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Oramos al Señor. Dios eterno y Padre nuestro, oramos por la reflexión, por la meditación de su palabra en esta hora. Pedimos que el Espíritu Santo lleve toda preocupación, toda carga, toda inquietud, gobierne nuestros pensamientos para que nada nos estorbe y nos robe el tiempo de estar frente a su palabra y ser edificados y desafiados en ella. Lo rogamos todo en el nombre de Cristo, nuestro bendito Señor y Salvador. Amén. Hermanos queridos, hemos hablado acerca, en reuniones pasadas, de la madurez espiritual. Y yo creo que una forma de manifestar la madurez espiritual es lo que el apóstol Pablo está exhortando a la iglesia de Filipo aquí. Que el amor de la iglesia abunde más y más. Es decir, una característica de la iglesia espiritual, una característica de la madurez espiritual, es la búsqueda personal y congregacional de la excelencia en lo que somos y en lo que hacemos. Cuando un creyente no tiene en su corazón el deseo de crecer, de avanzar, de mejorar en cualquier aspecto de su vida, hay un conformismo, no hay desafío en su vida, se acostumbra con una serie de trabas y impedimentos que no permiten avanzar en la vida espiritual. Esa vida se convierte en una vida tibia, en una vida mediocre, en una vida sin sabor. Y yo creo, mi hermano querido, que usted no quiere eso en su vida. Por eso el apóstol nos está desafiando en esta mañana a esta búsqueda incesante
de la excelencia, de lo mejor que podemos hacer con nuestra vida. Pero esta abundancia, este crecimiento, tiene que ver con lo que somos nosotros interiormente, con nuestro carácter. Muchas veces nos justificamos y decimos, yo soy así, me tienen que aguantar, me tienen que soportar. Yo nací así y soy así. Esa es una respuesta de una persona que no tiene aspiración en su vida. No solamente con lo interior tiene que haber un desafío por ser mejor, por crecer, sino también en lo que hacemos, es decir, con el estilo de vida que usted tiene, con la conducta que usted tiene, con el comportamiento que usted tiene que haber un desafío hacia la excelencia. El apóstol está mencionando aquí el amor. La palabra amor aquí es ágape. Y esta palabra tiene la idea, más que sentir, que uno diga yo les amo mucho, sino que tiene la idea de hacer. Hacer. Es una acción del amor que abunda y que crece en nuestra vida, nos va a llevar a actuar, a mostrar una preocupación por el bienestar del otro, de mi prójimo, sin intereses creados. Y este amor que debe ir abundando en nuestra vida va a manifestarse de manera muy práctica. Una persona que tiene amor por el prójimo va a preocuparse por aquel que tiene hambre, va a preocuparse por aquel que tiene sed, le dará agua al sediento, será más empático, será más amable con el extranjero, tendrá un corazón dispuesto para vestir al que está desnudo, al que está sin calzado, tendrá una disposición más grande de ir y estar con el que está enfermo, con el que está preso. Y todo esto significa una acción práctico. Eso es el amor práctico. Este ágape que dice el apóstol Pablo no es que yo reciba, sino que yo dé y dé más y más y más. Y usted y yo necesitamos crecer e ir en esta senda de la excelencia. Y nosotros como iglesia necesitamos tener este objetivo. Nuestra madurez espiritual tiene que ser enfocada a que todo lo que hagamos y lo que somos sea hecho con excelencia para el Señor. Y eso significa un crecimiento continuo, no conformarnos. No decir yo tengo una edad determinada y ya yo he llegado al tope de mi desarrollo, de mi madurez espiritual. No es así. Cada día que tengamos de vida es una oportunidad y un desafío para seguir creciendo y mejorando. Quizás para usted sea difícil amar a algunas personas. Alguna persona como yo, por ejemplo. A algunos de ustedes quizás les es difícil amarme a mí. Y para otros quizás es difícil amarlo a usted, hermano o hermana. Pero todos estamos desafiados a ir hacia la excelencia. La excelencia tiene la idea de una condición de sobresalir, una cualidad, un estado. Esa es la definición en términos generales. La palabra sobresalir tiene el concepto de ir más allá de límites que nosotros podemos tener. Es pasar esos límites. Desde el punto de vista humano, es competir con otros y ser mejor que otros. Esa es la idea de sobresalir. Pero cuando pensamos en la búsqueda de la excelencia en el sentido espiritual, cambia la cosa. ¿Qué es lo que vemos en nuestra vida? Cuando usted se analiza y se evalúa, en el silencio de su vida, en un instante, en la noche, en un momento en que usted hace una reflexión de su vida, ¿usted es un creyente de excelencia? ¿O quizás es la mediocridad lo que está primando en su vida y en mi vida? Es importante que en esta mañana nos preguntemos, ¿qué nota nos pondríamos nosotros a nosotros mismos? ¿Somos creyentes de excelencia en todo sentido?
¿Estamos haciendo lo mejor que nosotros podemos en la obra de Dios? ¿Buscamos la gloria de Dios? ¿Nos levantamos cada día con un espíritu de crecer y ser mejor que el día de ayer? Hermanos queridos, la excelencia significa elegir siempre lo mejor. La excelencia no significa elegir entre una y otra cosa, entre una cosa que es buena y una cosa que es mala, sino la excelencia se muestra en elegir entre lo mejor y lo superior. Porque eso nos dará a nosotros una mayor capacidad para cumplir con la demanda que el apóstol Pablo está haciendo a la iglesia de Filipo. Excelencia, abundar más y más. ¿Para qué? Para que, como dice ahí el verso que hemos leído, Pablo está diciendo para que aprobéis lo mejor. Otra versión de este versículo, en la frase para que aprobéis lo mejor, dice para discernir lo mejor. La palabra discernir, y es algo que yo le pido al Señor continuamente que me dé, significa la capacidad de entender en profundidad si algo me conviene o no me conviene. Poder descubrir si algo es engañoso, si algo es artificioso, si algo es auténtico o no es auténtico. Necesitamos pedirle al Señor que nos dé esta capacidad de discernir. El apóstol le está diciendo en esta oportunidad que uno necesita probar las cosas que son diferentes entre sí. Y eso tiene que ver con la voluntad del Señor para nuestra propia vida. Hay ocasiones cuando usted tiene que tomar una decisión, cuando hay dos caminos por los cuales usted tiene que tomar una decisión. ¿Cuál de ellos va a elegir? ¿El que es más corto? ¿El que es más rápido? ¿Y esa es la única razón? ¿O hay otras razones de más peso y más profundo en tomar esa decisión? Bueno, sinceramente yo creo que hay cosas a veces en la vida que las tenemos claras, pero a veces no tenemos claridad. Y a mí me da tristeza muchas veces cuando conozco de la vida de creyentes que han tomado decisiones en su vida. Yo digo, ¿dónde estuvo su pensamiento? ¿Dónde estuvo su mente que tomó una mala decisión? Nuestra vida tiene que ir hacia lo mejor. Esas malas decisiones traen consecuencias en nuestra vida, hermano. Por eso el apóstol está diciendo abundar más y más. ¿Para qué? Para aprobar, para discernir en las decisiones que tomamos y sean las mejores. El Señor Jesús no va a estar poniendo luces verdes o amarillas en nuestro camino, ni va a estar enviando un ángel que nos diga por dónde tenemos que ir. Él espera que nosotros busquemos en oración, nos detengamos a pensar, analizar y evaluar, poner un poco de sentido común en las decisiones que tomemos. El término aprobar que usa el apóstol Pablo aquí tiene dos ideas. Una, que es poner a prueba y examinar. Siempre tómese la decisión, hermano, porque usted tiene que ir hacia la excelencia, ser un hombre y una mujer cada día mejor de lo que fue el día de ayer. Y para esa decisión tiene que examinar, tiene que analizar. Y después, como resultado de ese examen, tomándose el tiempo que sea necesario, tomar la decisión correcta y apropiada, fundamentado en los valores y prioridades que tienen nuestra vida basado en la palabra del Señor. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es siempre que vamos hacia la excelencia, examinar, probar y después decidir. Y cuando estamos en ese análisis, hermano querido, en la búsqueda de la excelencia, debe incluir la eliminación de algunas cosas que, aunque sean buenas y legítimas, no son buenas para nosotros. Tenemos que preguntarnos, ¿estas cosas me ayudarán a ser mejor?
¿O estas cosas van a obstaculizar mi razón de ser como creyente? ¿Estas cosas van a obstaculizar en mi desempeño, en mi objetivo de mi vida como creyente basado en los principios y valores de la palabra del Señor? Me temo, hermano mío, que muchas veces nosotros en la vida no estamos tomando decisiones apropiadas y correctas y estamos llevando un saco, decirlo en forma figurada, en nuestra vida con cosas que son estorbo, con cosas que solo impiden que podamos crecer espiritualmente, y estamos culpando a las circunstancias, estamos culpando a otras personas, estamos culpando a un montón de otras situaciones y no estamos analizando nuestra propia vida, que hay cosas que solo estorban a ser un mejor creyente. Por eso es importante en esta mañana analizar nuestra vida. ¿Qué clase de creyente soy yo? ¿Cuánto tiempo llevo en el Evangelio? ¿Cuánto he crecido? ¿Sigo siendo el mismo de siempre? ¿Estoy resolviendo las cosas a media, como muchas veces nosotros los chilenos hacemos un parchecito momentáneo por un problema que hay materialmente en la casa, lo que sea? Y ese parchecito temporal queda definitivamente. Y a veces en la vida espiritual hacemos exactamente lo mismo. Si no eliminamos, si no hacemos una limpieza en nuestra vida de aquellas cosas que nos roban la posibilidad de crecer y de ser mejor, de ir hacia la excelencia, vamos a seguir viviendo una vida mediocre. Y el apóstol Pablo, siguiendo esta misma idea, escribe a la iglesia de Corintio en la primera carta, en el capítulo 10, verso 23, y dice a los hermanos allí, dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Por lo tanto, el apóstol Pablo está haciendo allí un alto y está diciendo: hermano, no es solamente la decisión que tú vas a tomar, la vida que tú tienes, la conducta que tú tienes, es que esto es lícito y punto. Puede ser lícito, pero no te conviene. Puede ser lícito, pero te destruye, no te edifica. Entonces conviene en esta mañana, al regresar a su casa, que usted pueda hacer una lista de todas las áreas de nuestra vida, de su vida, en la que podamos ver si estamos yendo hacia la excelencia en cada área de nuestra vida, y si hay que hacer cambios radicales para que nuestra vida sea una vida de excelencia. Y lleguemos a la conclusión que hay áreas en que no he tomado seriamente y en las que yo realmente necesito trabajar. Y esto podría involucrar nuestro trabajo. Por ejemplo, ¿usted es un trabajador de excelencia? ¿Usted es un trabajador que entra a la empresa y sale de la empresa diciendo: yo he tenido un buen desempeño, no estoy compitiendo con otro, estoy compitiendo conmigo mismo y soy un buen trabajador, una persona responsable, o una persona que saca la vuelta, por ejemplo? O en el ministerio, que usted desarrolla un ministerio dentro de la iglesia, ¿está haciendo ese trabajo en la obra de Dios con excelencia? ¿O lo está haciendo de mala gana? ¿Lo está haciendo como salga? Usted se para enseñar y no ha tenido una vida íntima de comunión con el Señor, meditar en la palabra, reflexionar en la palabra, aplicarla a su vida, y sin embargo usted se para frente a otros y le enseña como que usted fuera una autoridad espiritual cuando en el fondo no lo es. Su familia. ¿Qué pasa en su familia?
Usted está cumpliendo, usted es el hombre, usted es la mujer que Dios quiere que sea dentro del matrimonio. ¿O usted está viviendo esa vida de matrimonio, venga como venga? Y el esposo y la esposa tienen que aguantarse uno a otro y no hay ese desafío de ser un esposo mejor que ayer, una esposa mejor que ayer, que dé gloria y honra al Señor. ¿Cómo está la preocupación espiritual con su familia? ¿Usted ora por su familia, hermano y hermana? ¿Usted está guiando a su familia? ¿Está siendo el hombre y la mujer que guía a su familia en el plano espiritual? ¿Cómo resuelve los problemas en su familia? ¿Está tratando de hacerlo con excelencia? ¿O su familia es una familia común y corriente como cualquier familia del mundo? La excelencia, sus pasatiempos, ¿en qué invierte su tiempo? ¿Cómo se recrea? Etcétera. Hay muchas cosas más en las que usted y yo podemos darnos cuenta que necesitamos hacer un análisis y darnos cuenta que hay cosas que tenemos que corregir y tenemos que ir hacia la excelencia. Y la búsqueda de la excelencia no es un asunto de una cosa emocional y que ahora yo salgo del culto y voy dispuesto a cambiar muchas cosas en mi vida. No son producto de la emoción, mi querido hermano. Tiene que ver con el corazón, de aquí adentro. Y por eso el Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 22, versos 37 y 38, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. La palabra corazón es una palabra que se usa muchas veces en la Biblia y generalmente tiene que ver con la parte interior de nosotros los seres humanos. A la mente, a las emociones, a la voluntad, a nuestra naturaleza pecaminosa. Todo lo que tiene que ver con nuestra parte interior. Lo que hacemos de palabra y obra siempre va a reflejar lo que somos en nuestro interior, en lo que creemos y cómo pensamos. Por eso, Salomón dijo en el libro de Proverbios capítulo 4, verso 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón, por lo tanto, necesita un cuidado especial, porque allí incluye mi mente, mis emociones, mi voluntad. Es allí donde logramos depositar los tesoros de la palabra de Dios, la sabiduría que Dios nos va dando. Y es el lugar de donde salen también nuestros pensamientos, nuestros valores. De la abundancia del corazón, dice la Biblia, habla la boca. ¿Qué es lo que hay allí en el corazón? La excelencia debe ser. Por lo tanto, necesitamos poner un guardia en nuestra vida interior y espiritual. ¿Por qué es importante, mi hermano querido, ir hacia la excelencia? El apóstol Pablo, del punto de vista humano, quizá estaría exagerando, pero no es así. Allí en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, en el verso 31, fíjese lo que dice. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Qué interesante. Todo lo que usted haga, comer, beber u otra cosa, debe ser hecho para la gloria de Dios. Jesús criticó a los fariseos, que diezmaban, que ayunaban, que oraban largas oraciones, diezmaban de la menta, el comino, el eneldo, y Jesús, que conoce el corazón, dijo, todo esto ustedes lo hacen para ser visto de los hombres. Interesante. Aquí el apóstol Pablo está diciendo, todo lo que hagas debe ser hecho para la gloria de Dios.
Yo me recuerdo hace muchos años atrás un hermano que quería cantar en un culto, un número especial, subió allí al púlpito con su guitarra y la guitarra empezó a tener sonidos desafinados y la alabanza le salió también desafinada. Dijo un momentito, perdón, y volvió a hacerlo 1, 2, 3, 4 veces. No le salió bien. Y al final dijo, esto es para la gloria de Dios. Hoy yo pienso, eso no es para la gloria de Dios. Dios no merece aquello. El Señor criticó al pueblo de Israel cuando llevaban el animal cojo, ciego, un animal que no correspondía a los requisitos que el Señor presentaba cuando lo entregaban allí para el sacrificio. No era hecho para la gloria de Dios, no era hecho con excelencia. Y aquí el apóstol está diciendo que todo lo que hagamos, si comemos o bebemos, hacemos otra cosa, debe ser hecho para la gloria de Dios. La excelencia. Y por eso lo que dijo el apóstol Pablo en los versículos anteriores, todo me es lícito, pero no todo me edifica, no todo me conviene. Esta es la prueba que cada uno de nosotros tenemos que hacernos día a día, profundamente. Lo que estamos haciendo, ¿lo hacemos para la gloria de Dios? ¿O lo estamos haciendo motivado por otra cosa? No se trata, por lo tanto, hermano querido, esto me es lícito y puedo hacerlo o no hacerlo. Debo hacer esto o no hacer esto. La vida cristiana no es de reglas de hacer o no hacer. La pregunta que usted y yo tenemos que hacernos siempre, esto que voy a hacer, esto que voy a decidir, la forma en que voy a resolver el problema, la forma en que yo voy a dar el consejo, la forma en que voy a enfrentar la prueba, ¿tiene el objetivo de que Dios sea glorificado? Por ejemplo, me voy a comprar un plasma grande porque yo quiero ver de mejor manera las noticias o algún deporte u otro programa. Y usted se compra aquello, pero su hijo, su hija, su esposo, su esposa no tiene zapatos. Hace tiempo que le están pidiendo que compre platos porque se han quebrado. Tiene que estar consiguiéndose la plancha con su vecino. A lo mejor hay una medicina que no ha sido comprada, un examen médico que ha ido postergando por la salud suya o de su familia. Entonces, cuando usted hace esto, compra ese plasma, que es lícito comprarlo, pero posterga estas otras necesidades que son fundamentales y básicas, que tienen que ver con un bienestar más importante que la entretención. Yo le pregunto, mi hermano querido, respóndase usted interiormente, ¿esto trae gloria a Dios? Por cierto que no trae gloria a Dios, porque Dios nos ha dado la capacidad de discernir cuáles son las prioridades en nuestra vida. ¿Se da cuenta que la cosa cambia? No es que nosotros podamos vivir con cómo se nos da gusto y gana, sino, como dice Pablo, para discernir, para aprobar lo que es mejor. Y como dice Pablo aquí, para que la gloria de Dios sea exaltada. Otra pregunta. Cuando usted va a reunirse al templo, cuando sea posible o antes, como lo podíamos hacer. A veces muchos creyentes no vamos al culto para que Dios sea glorificado a través de la alabanza y porque yo necesito escuchar su palabra, sino voy allí al culto porque es una obligación, voy al culto porque es una costumbre, voy al culto porque ahí tengo mis amigos, voy al culto porque ahí está mi familia, voy al culto y póngale otras miles de razones. Dígame usted, mi hermano querido, ¿eso trae gloria a Dios cuando hay otras motivaciones que me llevan a congregarme?
A los creyentes se nos recuerda constantemente que nada, absolutamente nada de lo que hagamos debe ser otro objetivo que no sea que la gloria de Dios debe ser exaltada por nosotros. Glorificar a Dios es exaltarle por sobre todas las cosas. Es hacer que Dios sea alabado. Es hacer que Dios sea temido. Es hacer que Dios sea creído. Es hacer que Dios sea nuestro refugio permanente. Todo lo que hagamos, hermano querido, debe ser hacia la excelencia. Entonces la pregunta que nos hacemos en esta mañana, ¿realmente Dios está siendo glorificado en el estilo de vida que yo tengo? Personal, familiar, ministerial. La gente que nos conoce puede decir que se vea a Dios en nuestra vida, en nuestra conducta. O quizás nuestra conducta y nuestra vida está dejando sembrada la duda de que si somos o no somos verdaderos creyentes. ¿Cuál es la razón de su vida, hermano querido? Si usted tiene que vivir 5 o 6 años más, ¿cuál es el objetivo de su vida? El apóstol Pablo está diciendo aquí, en este pasaje que hemos leído de Filipenses, a fin de que seáis sinceros. Sincero. Es una palabra en el latín que dice sincera. Y eso viene de la costumbre de aquel tiempo de los artesanos que hacían algunos jarrones, algunas cosas de adorno, y a veces estaba quebrajado y le ponían cera para que el cliente no se diera cuenta y apareciera como que era un jarrón, una obra de arte hecho con excelencia. Y ese cliente compraba aquello y lo ponía quizá en su casa, en su jardín, para mostrarlo a sus vecinos, a la familia o a los que pasaban por allí. Pero cuando hacía calor, esa cera empezaba a derretirse y quedaba al descubierto la grieta. Por eso otros artesanos en sus obras de arte que hacían ponían un letrero en ese artículo y decía allí sinceros, dando a entender esto no es trucho, esto es genuino, esto está bien hecho. Y cuando el apóstol Pablo está diciendo a la iglesia de Filipo para que seamos sinceros, está diciendo lo mismo, que como creyentes no podemos ser creyentes falsos, que decimos sí con nuestra boca y en el corazón estamos diciendo no, que estamos dando una sonrisa pareciera de agrado, pero en el fondo es todo fingido. Los creyentes tenemos que ser genuinos, tenemos que ser verdaderos. En el Evangelio de Cristo, mi hermano querido, no hay lugar para las apariencias. Eso tiene que erradicarse de su vida y de mi vida, las apariencias. No hay lugar para la hipocresía, eso deséchelo. Pero eso lo adoptamos como un estilo de vida y no estamos siendo sinceros. Porque ese estilo de vida, de fingir, de aparentar, de no ser genuinos, de ser hipócritas muchas veces, ¿sabe lo que trae al Evangelio y a Dios? No trae gloria, no trae honra, solo trae mancha y vergüenza. Hermano querido, termino diciendo, la madurez espiritual es hacer lo mejor que nosotros podamos elegir de lo que es mejor. Es el gran desafío que el Señor nos da en esta mañana, para que todo lo que hagamos, nuestra vida, nuestro servicio, nuestra relación con Dios, nuestra relación en la familia, nuestra relación con el prójimo, nuestras acciones, nuestra conducta, nuestro modo de ser, tiene que ser hecho con excelencia, lo mejor que nosotros podamos hacer, buscando la gloria y la honra de Dios, no el aplauso para nosotros,
no la palabra, no el aplauso, no la alabanza del hombre, sino la gloria de Dios. Y cuando seamos una iglesia así, cuando seamos creyentes que buscamos la excelencia, es como decía el pastor Laureano Sáez, de un detalle pequeño. Si a usted no le gusta llegar atrasado al culto, llegue antes. Hasta en eso usted tiene que buscar la excelencia. Lo mejor que usted puede, para que Dios sea glorificado. Hágase su examinación y tome decisiones. Oramos al Señor. Amado Dios, en esta mañana hemos sido confrontados por su palabra. Usted ha escudriñado nuestro corazón. ¿Cuáles son las motivaciones que nos llevan a ser y ser como somos? Que nos llevan a denudar que a veces somos creyentes mediocres y menos que mediocres. A veces no hacemos lo que usted manda que hagamos y buscamos siempre una excusa. Señor, ayúdenos para hacernos un análisis, una evaluación sincera en nuestra vida y hacer los cambios necesarios para que usted sea glorificado a través de nuestra vida. Se lo rogamos en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, hermanos, damos gracias a nuestro Dios por poner a nuestro hermano pastor Julio Fredes en esta mañana para entregarnos de su palabra. Una palabra muy clara, una palabra edificante, una palabra que nos desafía a usar nuestras capacidades a un buen servicio en la palabra de nuestro Dios. Hermanos, hagamos y pidamos que nuestro Dios sea quien nos dirija por siempre, hermanos. Damos gracias por la palabra de quien trajo nuestro hermano. Ahora, hermanos, vamos a tener un tiempo de pasar a tener el tiempo de la cena del Señor. Preparémonos entonces en este momento para participar en lo que es la cena de nuestro Dios, que será entonces también dirigida por nuestro pastor Julio Fredes. Mis queridos hermanos, después de este tiempo de adoración al Señor, después de escuchar la palabra del Señor y de ser animados en todo sentido, salir fortalecidos en esta mañana de este culto, también nos corresponde como iglesia el primer domingo de cada mes recordar el sacrificio del Señor Jesús en la cruz por nuestros pecados a través de la cena del Señor. Nuestra iglesia tiene establecido que todos aquellos hermanos en la fe que han dado el paso al bautismo, sean miembros o no miembros de esta iglesia, y que estén en plena comunión, pueden y deben participar de la cena del Señor. El apóstol Pablo nos exhorta a poder examinarnos antes de participar de la cena del Señor. Yo imagino que usted ha venido esta mañana preparado, está en su casa preparado, a cuentas con el Señor, porque participar de la cena del Señor no en condiciones como corresponde, lo que hacemos, dice la Biblia, acarreamos juicio, comemos juicio para nosotros. Y yo creo que esta mañana usted y yo podamos tener bendición para nuestra vida. Vamos a dar gracias a Dios por el pan que vamos a tomar. Amado Señor, en esta mañana damos gracias por este pan que nos está recordando y simbolizando el cuerpo del Señor Jesús, clavado en la cruz, molido por nuestros pecados, heridas en su cuerpo, corona en su cabeza, sangre derramada, por amor a nosotros. Queremos que bendiga este pan
del que vamos a servirnos. En su nombre lo rogamos. Amén. Dice la palabra del Señor allí en 1 Corintios capítulo 11, el versículo número 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos en memoria del Señor. Luego continúa la palabra del Señor en el verso 25. Dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Vamos a dar gracias al Señor por su sangre derramada por nosotros. Amado Dios, gracias le damos por este líquido que nos recuerda la sangre derramada por usted. Vida en el fondo. Cada gota de sangre era un segundo, un minuto de su vida, una hora de su vida que fue derramada en la cruz por causa de nuestro pecado. Le agradecemos por su amor y rogamos que usted bendiga esta copa que vamos a tomar en su nombre. Lo rogamos en nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Bebamos en memoria del Señor. Mis queridos hermanos, gracias por haber participado de este precioso culto. Oramos que Dios bendiga su vida, que tenga una preciosa semana. Tomado de la mano del Señor, dificultades y problemas que vengan, tómese de la mano del Señor, decisiones a tomar, tómese de la mano del Señor, viva glorificando y honrando al Señor en todo. Compartan con otros de esta verdad del Evangelio, ore por su prójimo, tienda la mano al necesitado y prepárese para la venida del Señor. Dios le bendiga. Nos vemos la próxima oportunidad.